Perfecto. Adelante. Bueno, gracias Samuel. Bienvenidos a todos. Hoy iniciamos una tarea que esperamos poder perdurar durante un buen tiempo, por lo menos, de conversación y revisión de los textos del Evangelio de cada domingo. El formato no está cerrado o no va a estar inicialmente cerrado en forma fija, sino que la intención es proponer un formato de trabajo, pero estar dispuestos a escuchar de parte de quienes utilicen este espacio para mejorarlo o para hacer aquello que sirva realmente a los predicadores o a aquellos que se están preparando domingo, semana a semana para la predicación dominical. Vamos a tener dos espacios en realidad en la semana, los lunes a la tarde, cosa que estamos empezando hoy, vamos a tomar en cuenta el Evangelio del domingo próximo de acuerdo con el leccionario trienal. En este caso, en este año estamos recorriendo el ciclo C y los días martes vamos a estar trabajando con el leccionario anual, con el Evangelio de la predicación, pero para quienes utilizan el leccionario anual. Más o menos la intención es trabajar a lo largo de una hora en cada reunión, con revisión del texto y algunas notas exegéticas al texto, y luego algunas observaciones también referentes a la implicancia del lugar en el leccionario o en el leccionario en el año, en el momento del año litúrgico en el que nos encontramos, así como también algunas notas de lo que se llama normalmente intertextualidad, en la conexión en las 3 o 4 lecturas que tenemos para el domingo, o el Evangelio a la luz de, o en conexión con las lecturas de Antiguo y de la epístola también. Vamos a comenzar con un momento de oración y trabajamos con el material que hoy estoy compartiendo. Desde mi parte no tengo problema en que sea monólogo, pero tampoco la intención es que nadie pueda interrumpir o hacer aportes o preguntas. La intención es que sí lo podamos hacer de forma que sea útil para quienes están en conexión y que tal vez hagan también planteos que den voz a quienes después vean este mismo material cuando lo podamos subir a la página. Vamos a tener un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y eterno Dios, tú nos has dado gracia para reconocer la gloria de la eterna Trinidad mediante la confesión de una fe verdadera y para adorar la unidad en el poder de la divinidad, de la divina majestad. Manténnos firmes en esta fe y defiéndenos de toda adversidad, porque tú, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, vives y reinas siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, gracias por tener en silencio los micrófonos. Esto va a ser importante tal vez en lo que venga, si se van agregando más por el hecho de que después empieza a hacer un poquito de ruido, pero como digo, quien quiera tal vez hacer algún aporte, siéntase libre en hacerlo y en habilitar su micrófono. Vamos a leer, o voy a leer el texto en griego y tengo acá en columnas paralelas el texto griego y el texto de Reina Valera para el mismo texto. Juan 8:48 hasta el 59. Apecristes san joiudaioi kaiei panauto. Le traduzco libremente, aunque tengamos ahí al costado la traducción en español. Respondieron los judíos y le dijeron a él, uca los legomen gemeis jotisamarites seis si caidaimonion egeis. ¿Acaso no decimos correctamente nosotros que eres un samaritano y que tienes demonio? Apecriste Jesús ego daimonion uke jo ala
timoton pateramu kai himeis atimat se teme. Respondió Jesús, demonio yo no tengo, sino más bien honro al Padre mío y ustedes me deshonran a mí. Ego de utsetoten doxan mu, estin hotseton kai krinon. Yo no busco la gloria mía, la honra mía o la gloria, noten igual el cambio de término aquí de timao o timé, el sustantivo timé sería al verbo doxa, no es el mismo término que está utilizando en versículo 40 al 50, pero obviamente relacionado desde un punto de vista de significado. Ego de ucheton doxan mu, yo no busco mi gloria, pero hay uno que sí, o está el que busca mi gloria y juzga y emite juicio. Amén, amén, legojimin, de cierto les digo a ustedes, eantistonemon logon terese, thanaton me teorese eiston ayona. Si alguno la gloria, la palabra mía guardare, guardare, si está bien, está utilizando el modo subjuntivo, noten el ean de la partícula condicional, no en infinitivo, sino para el subjuntivo. Si alguno la palabra mía guardare, muerte ciertamente no, noten el enfático, me teorese, ciertamente no contemplará muerte jamás, eiston ayona, para siempre. Versículo 52, Eipon un autojo judaioi, le dijeron a él los judíos, Ninegnocamen jotidaimonio negeis, ahora sabemos que tenés un demonio, que tienes un demonio. Abraham apetan en caijo y profeta y caisilegeise antiston logon muterese ume geusetai tanatu eiston ayona. Habíamos traducido parte, ahora sí sabemos que tenés un demonio, Abraham murió y también los profetas, pero tú, el kai aquí debería funcionar como adversativo, pero tú dices, si alguien guarda mi palabra, ciertamente no gustará, no probará la muerte para siempre. Noten el giro, honestamente no sé qué relevancia tiene, pero tenemos un giro de vista en el versículo 51, teoreo al gusto, gewomai, es probar, gustar con la lengua, ¿no es cierto? Es cambio de campo semántico, pero obviamente el concepto es el mismo aquí. Versículo 53, Messi Meitzonei, tu patros gemón Abraham, hostis apetanen. Aquí tenemos una pregunta abierta con un con un negativo me, una partícula negativa me, lo que presupone, es una pregunta retórica y presupone una respuesta negativa. ¿Acaso tú, normalmente lo traducimos así en español, acaso tú eres más grande que el Padre nuestro Abraham, el cual murió? La respuesta obviamente esperada es un no, yo no soy más grande que el Padre Abraham, que es lo lógico de la argumentación que están haciendo los judíos. Caijo y profeta y apetanon, también los profetas murieron. Tina se autompoieis. ¿Quién o qué te crees a ti mismo? ¿Qué te haces a ti mismo? En el sentido de pretender o volverse algo o pretender tomar una posición, obviamente, lo que los líderes están acusando aquí. Tina se autompoieis es ¿qué haces? O qué te haces a ti mismo literalmente, pero está buena la traducción aquí de Reina Valera. ¿Qué crees? ¿Quién crees que eres?
Versículo 54, apecrice Jesús y anegó doxazo emautón, gedoxa mu denestin. Respondió Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, esa gloria mía o la gloria mía nada es. Stin hopater mu jodoxatson me, está el Padre o es el Padre el que me glorifica a mí, con Jiménez legete jotiseos gemón stin, con respecto al cual, pronombre relativo, con respecto al cual ustedes dicen o vosotros decís, y acá cita lo que ellos dicen, Dios nuestro es, Kaiuk egnócate autón, y no lo han conocido a él, ego de oidauton, pero yo sí lo conozco a él. Can eipo, aquí tenemos el kai más ean, la misma partícula de frase condicional que tenemos hacia arriba, kai más ean, can, quedan como fusionadas aquí. Kai eipon jotiucoida auton, y si dijera que no lo conozco a él, eso mai homoios himim pseustes. Yo sería, primera persona del singular en el futuro de eimi, yo sería igual a ustedes un mentiroso. A la oida autón, caiton logon autútero, pero lo conozco a él y la palabra suya guardo. Versículo 56, Abraham jopater jimón egaliasato gina ide ten gemeran tenemen kai eiden kai ejare. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó agalia omai, si mal no recuerdo es el verbo agalia omai, un término que utiliza Lucas, por ejemplo, para describir el regocijo, especialmente en la primera parte del Evangelio, el regocijo escatológico de la venida del Mesías o del nacimiento del Mesías. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó por ver Ginaide. El Gina aquí es de contenido, el contenido del regocijo, por ver tengemeran tenemen, el día, el mío. Noten aquí la función adjetival, artículo, artículo, sustantivo, adjetivo. Por ver el día mío, kai eiden, kai ejare, y lo vio y se gozó. No tenemos el mismo verbo, jarizo, tenemos aquí al final en aoristo, y así era agalia omai, el verbo. Pero de todos modos tenemos los dos términos para el gozo y el gozo de la expectativa escatológica, ¿no? Versículo 57, Eiponun Joyudaio y Prosautón, le dijeron entonces los judíos a él, Pentecontaete upo egeis que Abraham geóracas. Todavía upo es, todavía no, upo, todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jorao es el verbo aquí, está en tiempo perfecto. Así que todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Eipenautois Jesús le dijo a ellos Jesús, amén, amén, lego jimin, de cierto les digo a ustedes, prin Abraham, genestai, ego eimi. Antes que Abraham llegara a ser, ginomai, tenemos aquí en infinitivo auristo, antes de que Abraham llegara a ser ego eimi. Yo soy. Obviamente, dentro del Evangelio de Juan, aquí tenemos el nombre sagrado de Jehová o Yahvé, en el hebreo Yahweh,
así como es traducido en la Septuaginta, ego eimi, como es lógico que lo traduzca la Septuaginta, pero aquí en el Evangelio de Juan, obviamente utilizado con toda la carga de identidad divina del Hijo, de Cristo. Eh, Noten la incoherencia cronológica, más allá de todo lo como un tanto desorbitante de lo que está planteando Jesús en la discusión con los líderes religiosos, obviamente ellos con un razonamiento más lógico desde el punto de vista terrenal, como lo que ellos plantean en el versículo anterior, 50, todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham, obviamente una falsedad en la pretensión de este Jesús, pero como digo, más allá de lo exorbitante de los conceptos que Jesús está planteando aquí y que los líderes religiosos no pueden aceptar por razonamiento normal, aquí en esta última frase que va a ser, me parece, o que es dentro del texto un punto de clímax realmente fundamental, el antes de que Abraham fuera, yo soy, incluso desde un punto de vista gramatical o sintáctico, es inconsistente o es una incoherencia. Debería haber sido antes de que Abraham existiera, yo ya era eventualmente, pero Jesús a propósito, y Juan reproduce aquí en el griego, a propósito está utilizando el ego eimi como nombre sagrado, obviamente. Eran un lithus ginabalos y nepautón. Tomaron, por lo tanto, piedras para arrojarlas sobre él. Jesús de escribe que excelsen ectugirú. Pero Jesús se ocultó, cripto, y huyó o salió del templo. Aquí termina el texto. No sé si hay alguna pregunta puntual sobre el texto griego o sobre alguna parte de la traducción antes de avanzar hacia el análisis del discurso. Yo creo que no, pastor. Seguimos adelante. Perfecto. En el análisis del discurso, normalmente bueno, creo los que están ahí presentes han tomado alguna clase conmigo de interpretación. Una cosa importante en textos como este, tenemos aquí un recorte de una perícopa más amplia y que de hecho se encuentra dentro de una porción del Evangelio de Juan bastante extensa, como son los discursos de controversia en Jerusalén que tenemos en Juan desde el capítulo 7, versículo 14, hasta capítulo 10, versículo 39. Todo ese gran bloque, 7 hasta el 10, 3, 4 capítulos, nos presentan a este Jesús en su tercer viaje a Jerusalén o en el tercer ciclo dentro de la narrativa juanina, a un Jesús que simplemente lleva adelante una controversia tras otra con los líderes religiosos. Así que dentro del Evangelio entero, nuestro discurso, nuestra controversia, marca un paso clave de conflicto con los judíos, obviamente, capítulos 6 hasta el 10 tuvimos ya este progreso en la tensión entre Jesús y el judaísmo, en la que ya no solamente Jerusalén, como sucedió en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, era el lugar de antagonismo, sino que desde el capítulo 6 recordarán ustedes lo que sucede en ese capítulo. Tenemos a Jesús en el norte, en el mar de Galilea, multiplicando panes y pronunciando ese largo discurso del pan de vida. Por primera vez Galilea pasa a ser también antagónica al Señor Jesús y de modo que tenemos así en capítulo 6 de Juan
Hacia el final, el abandono del Señor, solamente los 12 quedan con Él, y esto abre paso a la ida de Jesús hacia Jerusalén en el capítulo 7, para desatar entonces toda esta larga ristra de confrontaciones o de discusiones con los líderes religiosos. Dentro de esta gran sección 7 hasta el 10, nuestro texto en el capítulo 8 lleva las cosas a unos cuantos pasos para adelante. Y nuestro texto, particularmente la frase escandalosa que Jesús pronuncia en nuestro texto, en el versículo 58, Prim Abraham genestai egoimi, antes de que Abraham llegue a ser yo soy, esa gran frase espantosa o escandalosa para los líderes religiosos, da, como digo, un paso adelante en la tensión y en la conflictividad entre Jesús y los líderes religiosos. Esto para hablar del marco grande dentro del cual está nuestro texto y qué función cumple el texto que se va a predicar el domingo del ciclo trienal. De puertas adentro, dentro del bloque de capítulo 8, nuestra porción, versículos 48 hasta el 59, es el final de lo que un comentarista católico, Jerome Nerey, define como un proceso jurídico, que es un poquito más largo en realidad. Empieza no en el versículo 49, 48, como va a ser la lectura del Evangelio el domingo, sino que empieza en el versículo 21 ya, en la que tenemos de parte de Jesús y de los líderes religiosos casi un juicio doble abierto, en la que hay una acusación y advertencia. Inicialmente la acusación es contra Jesús, pero Jesús revierte esto en una acusación en contra de los líderes religiosos y una advertencia sobre la incredulidad de los judíos, a lo que le sigue una tesis de inocencia. Esto plantea Jerome Nerey, una tesis de inocencia en el versículo 30, de que ellos no son lo malo que está suponiendo Jesús, y Jesús entonces desata, versículos 31 hasta el 58, toda una serie de 5 pruebas para demostrar que esos judíos no solamente no son inocentes, sino que son definitivamente incrédulos, son representación de la incredulidad o de la respuesta en contraria a la fe. Esas 5 pruebas marcan temáticamente todos los versículos que van desde el 32 hasta el 58. La verdad los hará libres, pero ustedes no aceptan la verdad, básicamente es el primer punto que pone Jesús, evangelio que se predica en el día de la Reforma. Cada uno tiene un padre diferente, es una siguiente prueba que Jesús pone sobre la mesa, diciendo: ustedes son hijos del diablo, yo soy hijo de mi padre, a quien ustedes no conocen. Tercera prueba: ustedes hacen la obra de vuestro padre, yo hago la obra de mi padre. Todavía texto previo al nuestro. Y ahora sí, las últimas 2 pruebas son parte de nuestra pericopa. Cuarta prueba: si guardaran mi palabra no morirían, pero el hecho es que ustedes no guardan mi palabra, básicamente. Por lo tanto, esto representa una gran palabra de juicio en contra de Israel. Y quinta prueba: Abraham vio mi día y se gozó, y la comprobación o la condena contra Israel es que ustedes no solamente no se gozan al ver mi día como Abraham lo hizo, por lo que demuestran no ser hijos de Abraham, sino que todavía más me repudian o me están rechazando. Nerey entonces dice: todas estas pruebas, desde el versículo 32 hasta el 58, son demostración de la culpabilidad de Israel, y obviamente gran palabra de advertencia y de juicio en contra de la reacción de la carne contra el testimonio que Jesús mismo trae de su propia identidad.
quizá haciéndolo un poco más sencillo a todo esto y tal vez ir discusiones como las que muy valiosas como las que Nerey trae aquí sobre la estructura, pero tal vez para no, en la predicación, por ejemplo, para no entrar en tanto detalle sobre cómo se elaboraba un juicio en el tiempo del Nuevo Testamento y cómo nuestro texto realmente responde a la estructura o a la dinámica de un discurso jurídico o un discurso de tribunal. Quizá uno podría simplemente concentrarse en qué cosas se dice sobre la identidad de este Jesús dentro de nuestra pericopa a fin de identificar los dos juicios que están funcionando en paralelo aquí. Por un lado, el juicio que los judíos están llevando adelante en contra del acusado Jesús, y por el otro lado, el juicio que el Padre, podríamos decir por el lenguaje de nuestra pericopa misma, que el Padre está llevando adelante por boca de lo que pronuncia Jesús. En rojo tenemos las declaraciones sobre la identidad de Jesús que levantan los judíos, y en azul aquí en la pantalla tenemos las declaraciones que Jesús mismo está pronunciando, ¿sí?, en el discurso. Jesús es visto por los judíos aquí como samaritano y endemoniado, inicialmente planteado como una pregunta retórica, ¿acaso no es cierto esto? Y luego como una gran afirmación. Ahora sí realmente entendemos o vemos que sos un endemoniado. Jesús como samaritano y endemoniado, Jesús que se cree mayor que Abraham y los profetas, lo que obviamente desde la razón humana sería una imposibilidad. ¿Quién puede ser mayor que los profetas de antaño? ¿Quién puede ser mayor que Abraham mismo, que caminó con Dios, que habló como amigo de Dios cara a cara? Nadie podría hacer esto. Y este samaritano endemoniado, Jesús, tiene la pretensión de hacerse más grande a sí mismo que los profetas y que Abraham, para finalmente, en el acto concreto de levantar piedras para querer arrojárselas a Jesús, obviamente no lo verbalizan, pero eso presupone la sentencia de blasfemia. Todo esto que era una sospecha o que estaba haciendo un cargo en contra de Jesús, obviamente en el versículo 59 se vuelve sentencia demostrada, ¿no es cierto? Este Jesús no solamente puede que esté endemoniado o no solamente se está creyendo mayor que Abraham, sino definitivamente cometió blasfemia con lo que acaba de decir, el ego en mí del versículo 58. Eso desde la perspectiva del juicio que desatan los judíos contra Jesús. Ahora, desde el otro lado, desde el juicio que Jesús desata contra Israel, tenemos estas grandes afirmaciones cristológicas al mismo tiempo. Este Jesús es quien glorifica al Padre y quien es glorificado por el Padre. No concentrado en los primeros versículos solamente, sino bastante desparramado, como podemos ver hasta el versículo 54, tenemos el tema especialmente de Jesús siendo glorificado por el Padre, ¿no? No solamente intercambia glorificación, Él glorifica al Padre y Él siendo glorificado por el Padre, sino que al mismo tiempo es nada menos que dador de vida. Obviamente esto es una afirmación de divinidad con respecto a Cristo. Ante el cuestionamiento lógico de los israelitas o de los judíos, Jesús afirma tiene estas dos afirmaciones relacionadas con la persona de Abraham que son ya insoportables para Israel, pero que develan la identidad de este Jesús. Este Jesús es aquel en quien se gozó Abraham cuando vio su día, de modo que fue la esperanza de Abraham. ¿De qué habla con esto del gozo?
la tradición normalmente identificó esto con la escena, obviamente, el tema del gozo, del regocijo en Abraham tiene sus facetas. Una de ellas recordarán toda la historia de reír y no reír de Sara, de parte de Sara, la risa de Sara que es tomada por el ángel como burla contra la promesa del descendiente, pero que finalmente termina siendo una risa de gozo porque la estéril termina recibiendo un hijo. Abraham también está ligado con esta imagen de gozo como signo de la fe que cree en la promesa del Mesías, pero como decía, la tradición normalmente identifica esta expresión de Jesús en el versículo 56, Abraham vio mi día y se gozó, puntualmente en relación con la historia del sacrificio de Isaac y de la provisión del cordero. Allí cuando recibe el cordero, Abraham ve al día de la provisión del cordero pascual con mayúscula y se goza en esa provisión. De modo que lo que tenemos aquí en el versículo 56 es obviamente referencia a la esperanza mesiánica que Abraham tuvo, como él confió en esa promesa y vio a Cristo mismo, lo que le produjo ese gozo propio del escatológico, ¿no? Y finalmente la última afirmación cristológica, que es lo que hace estallar aquí a los interlocutores, es el antes que Abraham llegara a ser ego eimi, yo soy. Un contraste que ya sucede también en el prólogo del Evangelio entre el ginomai y el eimi. Entre el ginomai del llegar a ser carne, por ejemplo, así en el prólogo, y el eimi del ser Dios mismo, de los primeros versículos del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? El ginomai como lo transitorio de la historia y el eimi como lo eterno de la esencia o de la naturaleza. Aquí tenemos también exactamente el mismo contraste entre el ginomai, el llegar a ser de Abraham, alguien transitorio, y el ego eimi de la eternidad de ese Cristo, de ese Yahvé que está aquí presente, ¿no? Ambos juicios que hacen que desde la perspectiva de los judíos sea lógica la condena de este Jesús como blasfemo y desde la perspectiva de la revelación de la identidad de Cristo sea lógica y grave las implicancias de condena sobre Israel. Ellos están repudiando al que glorifica al Padre y al que es glorificado por el Padre. Ellos están repudiando al dador de vida, ellos están repudiando a la esperanza mesiánica de Abraham y ellos están repudiando nada menos que al ego eimi, no solamente mayor que Abraham, sino totalmente de otra raza, de otra especie, Dios mismo, ¿no es cierto? Nuestra orientación del sermón para el domingo, aquí tenemos básicamente ambas palabras, de ley y evangelio, la advertencia contra la incredulidad que Jesús pronuncia en contra de los judíos, pero que en nuestro texto pronuncia en mi contra, en nuestra contra, nosotros también atribuyéndole a Jesús cualquier otra cosa, salvo verdad divina, tantas veces dudando de su identidad como redentor, como Señor, como dador de vida, como el eterno, en quien hemos de poner nuestra esperanza, y así tratándolo a él de mentiroso, samaritano, endemoniado, pretencioso y blasfemo, pero que al mismo tiempo da paso a esta palabra de ley a la gran palabra de evangelio, la invitación a creer
el dogma cristológico que Jesús mismo está abriendo aquí en nuestro texto y a gozarnos en ese dogma cristológico de la eternidad de Cristo, la unidad del Hijo con el Padre, como la que describen estas afirmaciones cristológicas en azul, ¿no es cierto? Bien, no sé si hay preguntas o comentarios, hermanos, o alguna opinión sobre esta parte. Parece que no, pastor. Seguimos entonces adelante. Muy bien. Seguimos adelante. Algunas notas litúrgicas, especialmente con respecto a la fecha en la que vamos a estar el domingo. Celebración de la Santísima Trinidad es la última gran festividad de la parte festiva del año eclesiástico. El color blanco corresponde el domingo para celebrar la santidad y la gloria de la divinidad. La fiesta de la Trinidad tiene sus orígenes como festividad litúrgica en esta época del año, recién en la Edad Media tardía. Hubo varias idas y venidas, más o menos alrededor del siglo X empieza a haber, surge la práctica de la celebración de esta fiesta una semana después de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, concentrada particularmente en la persona del Espíritu Santo, aunque mal vista la fiesta de Pentecostés como solamente referente a la tercera persona de la Trinidad. En realidad la fiesta de Pentecostés del domingo de ayer fue a su vez una festividad cristológica, con toda la carga cristológica. Es la entrega del Espíritu Santo por parte del Cristo exaltado, que recibe la promesa del Padre, como lo pone Hechos capítulo 2, versículo 33, ¿cierto? Pero sea como fuere, si Pentecostés nos pone la mirada en la tercera persona de la Trinidad, ahora finalmente se ha abierto o corrido el velo con respecto a la identidad trinitaria de nuestro Dios. No solo como una mónada, como tal vez el Israel antes de Cristo podría haber llegado a pensar confusión, o como el judaísmo plantea en contra del cristianismo, o no solamente una divinidad doble en la que tenemos al Padre y al Hijo, como tal vez mucho del lenguaje juanino especialmente lo parece presentar, el Padre y el Hijo como Dios y como personas, una frente a la otra en unidad inimaginable o indescriptible, pero ahora a partir de la festividad de Pentecostés, la Iglesia finalmente ve en la economía de la salvación la acción de un Dios trinitario. Un Dios no mónada, no en dos personas, sino en tres personas, revelado a la creación a fin de rescatar la creación. Como digo, entonces, en el siglo X más o menos es cuando comienza la celebración de la Trinidad a surgir, pero hubo varias discusiones, hubo una etapa, si mal no recuerdo, siglo XII o XIII, en el que se prohíbe la celebración de la Trinidad, y finalmente siglo XIV en la que se establece como fija esta fecha para la celebración de la Trinidad. Esto es bien interesante. Este autor Zen, que estoy citando aquí en Introducción a la Liturgia, tiene un pasaje, él cita a otro autor, un tal Weiser, que escribió a mitad del siglo pasado un libro sobre fiestas y prácticas cristianas. Weiser comenta el origen
o perdón, el lugar que tuvo la celebración de la Trinidad en los últimos siglos, justo antes de la Reforma Luterana, casi o casi cargado de una especie de fuerza mágica, por decirlo así. Hubo una gran cantidad de pestes, la llamada peste negra en Europa, que llevó gran parte de la población europea, y la fiesta de la Trinidad se volvió casi un símbolo o un momento ritual fundamental para combatir las pestes que golpearon a Europa en la Edad Media tardía y comienzos del periodo posterior del Renacimiento, ¿no es cierto? Así que en Europa, comenta este Weiser, hay una gran cantidad de monolitos dedicados a la Trinidad, a las personas de la Trinidad, como casi amuleto para combatir las pestes. Así que cuando una zona era golpeada por una gran peste, el cólera o la peste negra, se erigía un monolito a la Trinidad para afirmar la ortodoxia, digámoslo así, o el culto apropiado de esta población, y que entonces este Dios los auxilie en contra de la peste que los estaba afectando, ¿no? Bueno, obviamente no es el sentido de nuestra celebración de la Trinidad casi por amuleto, sino es el gran gozo de celebrar a este Dios. Eh, Celebra entonces la economía de la salvación abierta a partir de la Pascua y Pentecostés y confesada en las definiciones dogmáticas del siglo IV, entre Nicea y Constantinopla particularmente, ¿no es cierto?, en la que frente a la herejía arriana y frente a las herejías que planteaban a Dios como solamente al Padre como Dios, entonces tenemos la gran afirmación de Nicea del Hijo como consustancial al Padre, y finalmente de Constantinopla la confesión del Espíritu Santo como Señor y dador de vida, y como aquel que recibe la adoración, la misma adoración juntamente con el Padre y el Hijo, ¿no es cierto? Así que Luther Reed, uno de los liturgistas de referencia dentro del luteranismo, él dice, bueno, es la celebración de la Trinidad, es una buena conclusión para la parte festiva del año litúrgico, que a su vez provee el fundamento dogmático principal para la parte no festiva del año. Con todas las celebraciones cristológicas llegamos entonces a esta altura del año en la revelación o en la confesión pública de la Iglesia de este Dios trinitario que se ha abierto para nuestra salvación y se ha entregado a fin de salvarnos, y con esta gran afirmación dogmática abrimos la parte no festiva con miras a estudiar el dogma y enseñar el dogma trinitario y la dogmática cristiana también, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Reed hace una buena bisagra esta celebración con tanta carga de dogma y del dogma principal o el artículo principal realmente de la Iglesia, da un buen puntapié para lo que viene en el resto del año en términos de catequesis de la doctrina entera, ¿no? Y finalmente, en cuanto a notas litúrgicas, al menos de mi parte, recordar el hecho que en este domingo particularmente se recita, como costumbre luterana, se recita el credo atanasiano, se toma como confesión de fe, no el niceno como es la costumbre normal para el resto de los domingos, ni el apostólico, sino particularmente el credo atanasiano, la gran confesión no escrita por Atanasio con certeza,
aunque reflejando la doctrina trinitaria defendida en Nicea y post-Nicea, en realidad de los eruditos que han analizado el credo atanasiano indican cómo la articulación del dogma trinitario en el credo atanasiano es más occidental que oriental. Atanasio, recordamos, padre de la iglesia de Alejandría, padre de la iglesia de Oriente, no partía de la una esencia para ir a las tres personas, sino al revés, partía de la una persona del Padre para luego hablar acerca de la identidad de esencia. El atanasiano plantea la teología trinitaria más al modo de San Agustín que Atanasio mismo, ¿no? Así que posiblemente, según los especialistas, el credo atanasiano fue escrito por algún discípulo, posiblemente, si mal no recuerdo, Vicente de Lerins, uno de los discípulos de San Agustín. ¿Sí? Refleja, como digo, más la comprensión occidental que oriental de la doctrina trinitaria. Bien, no sé si hay comentarios sobre la parte litúrgica. Quizá no hice una conexión aquí todavía con el texto en sí de Juan 8, sino más comentarios generales sobre la fiesta del domingo, ¿no? Pero me parece que por lo que hablábamos recién sobre esas grandes afirmaciones sobre la identidad de Cristo que nuestro texto tiene para el domingo, tenemos mucho material fundamental para hablar acerca de la doctrina trinitaria. Uno podría decir, bueno, pero está hablando de la divinidad de Cristo y no de la Trinidad entera, ¿no? ¿Dónde menciona el Espíritu Santo? Bueno, no, normalmente cuando se habla acerca del Hijo como Dios y como consustancial al Padre, o del Hijo como ese ego eimi, yo soy, con el título divino, estamos hablando de la doctrina trinitaria, por el simple hecho de que como cristianos, quienes confesamos las grandes afirmaciones en azul que tenemos en el texto de Juan 8, no estamos hablando como judíos, sino como cristianos. Estamos hablando de Dios como una mónada o como el Padre solamente, sino de Dios en personas, en la persona del Padre y del Hijo. Al hablar de estas dos personas ya estamos hablando en términos de la teología trinitaria. Como decíamos hace un momento justo, Nicea confiesa esas dos personas con todas las letras como divinidad. No, todavía Nicea no confesó con todas las letras que tenemos, por ejemplo, en el tercer artículo del credo niceno, la divinidad del Espíritu Santo, sino que lo termina haciendo Constantinopla. Esto por eso el credo se llama niceno-constantinopolitano normalmente, ¿no? Pero sí tenemos en el credo niceno, el de Nicea del año 325, tenemos un tercer artículo muy, muy pequeñito que dice, y también creemos en el Espíritu Santo. Amén. Todo el resto de lo que confesamos nosotros lo agrega Constantinopla hacia fines del siglo IV, ¿no? Pero así todo, Nicea es el escenario propio para la confesión de la doctrina trinitaria, incluso cuando no elabora demasiado sobre el Espíritu Santo, como de hecho no lo hace nuestro texto de Juan 8 para el domingo, ¿no? Notas sobre los otros textos, algunos comentarios sobre los otros textos del domingo. En el leccionario trienal tenemos Proverbios 8, versículos 1 al 4, 22 al 31, Salmo 8 y Hechos capítulo 2, la última parte del discurso de Pentecostés, que aportan nuestros textos al texto de Juan 8 y a la celebración de la Trinidad. La elección de Proverbios 8 es pequeña elección y un pequeño paso realmente fundamental. Este texto, Proverbios 8, es el texto en la discusión arriana ya en el siglo IV,
del texto este se agarraba Arrio para hablar de Cristo como creado en el tiempo, como la primera creación. Recordarán tal vez la herejía de Arrio y cómo él la planteaba. El Hijo creó todo el mundo, es cierto, pero el Hijo fue creado para crear. Eh, de hecho, nuestro texto de Proverbios 8 tiene grandes resonancias con Juan 8, el Evangelio. La eternidad del Hijo, de la que habla Juan 8, resuena realmente a la eternidad de la sabiduría creada antes de todo. La relación intratrinitaria en términos de deleite o de gozo también es un tema que aparece en Juan 8, como veíamos recién, y también que aparece en Proverbios. Y la vida que la humanidad tiene por medio de la palabra, de la sabiduría, así en Proverbios, y de Cristo en Juan 8, otra vez son conceptos que conectan íntimamente ambos textos, ¿no? Eh, Proverbios 8, como decía, es el texto favorito de Arrio, lo saca una y otra vez para poder atacar la doctrina de su obispo Alexander, y Atanasio toma este texto en uno de sus escritos contra los arrianos, en el segundo libro contra Arrio. Él explica cómo ha de entenderse el texto de Proverbios 8, poniendo básicamente el principio fundamental de interpretación bíblica de Atanasio, que es distinguir entre las dos naturalezas. Entonces, así cuando las escrituras hablan de Cristo como una criatura, como menor al Padre, inferior al Padre, dice esto según la naturaleza humana de Cristo. Pero así cuando el texto habla de Cristo como Dios que es, está hablando de esto en forma propia, según la naturaleza divina de Cristo. O también en términos temporales, Atanasio puede hablar en otras ocasiones o poner el mismo principio, no tanto en términos de naturalezas, pero sí de estados, podríamos decirlo, el estado de humillación y el estado de exaltación, o de momento de la economía de la salvación en términos de en la historia y antes de la historia, ¿no? Entonces, cuando el texto habla de Cristo con toda la carga de divinidad, está hablando de Cristo como Él fue eternamente, y cuando el texto bíblico habla de Cristo como una criatura en la historia, está hablando de Cristo en la economía de la salvación. Este es el principio fundamental de interpretación que Atanasio trae, ¿no? Entonces, de esa forma, Atanasio dice, bueno, Proverbios 8 sí, habla a veces de Cristo como humano y habla a veces de Cristo como Dios que es, porque de hecho es ambas cosas, ¿no? Y cuando habla de él como humano y principio de la creación, lo habla por nosotros, porque Él es nuestro principio, Él es el principio de una nueva humanidad abierta en este Cristo, ¿no? Salmo 8, el texto habla acerca de la revelación de la gloria, de una gloria que es inaccesible, pero que es abierta sobre la tierra en un hombre, como recordarán aquel salmo que dice que cuando miro las obras de tus manos me pregunto, ¿qué es el hombre para que le prestes atención? El hombre hecho casi como ángeles. Obviamente está hablando acerca de nosotros en Cristo, así como Él lo habilitó al hacerse humano por nosotros y al habilitar una nueva humanidad glorificada, o en la que la gloria del Padre se revela, ¿no? Y Pentecostés, en el último texto de la última parte de Hechos, que es la lectura de la epístola, tenemos este gran pasaje, Hechos 2:33, eh, fascinante y trinitario, nada más no poder, que hace un momento yo mencionaba. La, la fecha o la fiesta de Pentecostés como fiesta cristológica especialmente,
eh, por el hecho de que Cristo está en el centro del escenario aquí. ¿Qué es Pentecostés? Es el día en el que el Cristo exaltado finalmente recibe del Padre el Espíritu Santo para que Él lo done a la iglesia o Él lo entregue, lo derrame sobre la iglesia. Así que tenemos allí Padre dando al Hijo el Espíritu como promesa para el Hijo y el Hijo entonces entregándolo sobre la humanidad para que nosotros, carne rebelde e incrédula, podamos creer como era imposible para nosotros sin el Espíritu Santo, o como sería imposible para nosotros sin el Espíritu Santo. No vamos a entrar en detalles con respecto al lugar de las confesiones luteranas en nuestro texto, pero obviamente tenemos quizá tres grandes textos para poner la atención. El credo atanasiano, como decíamos, en nuestra tradición luterana es el credo que se recita el domingo que viene. Los artículos de Esmalcalda en la primera parte sobre la doctrina de la Trinidad como la doctrina fundamentalísima y por excelencia intocable, y de hecho en la que Lutero dice, bueno, en esto no tenemos discusión con Roma. La segunda la segunda parte del Catecismo Mayor me parece que es un gran texto, especialmente al final del comentario sobre el credo. Después de analizar la tercera persona de la Trinidad, Lutero tiene esta especie de conclusión del credo que es fascinante en cómo describe la doctrina trinitaria realmente, ¿no? Un texto para volver a mirar en la preparación de la predicación, y que no sería mala idea de alguna forma insertar ya sea en la predicación misma o tal vez en algún comentario dentro de la misma celebración de la Santísima Trinidad. Como en el credo tenemos, así como Lutero lo pone, abierta la misma Trinidad para nosotros, dándose a nosotros con todos sus bienes, ¿no es cierto? El Padre dando al Hijo, el Hijo dando al Espíritu, y el Espíritu mandando al Hijo, que es acceso al Padre, esta ida y vuelta de las personas trinitarias con el único afán de darnos a nosotros participación en la bienaventuranza de la Trinidad, de la que no somos por naturaleza herederos, pero que por toda esta obra que el Dios Trino abrió en nuestro favor, ahora sí somos beneficiarios. Hermanos, no sé si hay comentarios o preguntas, si quieren volver a alguna parte en especial de lo que hemos revisado del texto. Bueno, realmente bastante bueno y detallado lo que nos trae. En cada parte, inclusive el poder comprender los elementos que podemos utilizar dentro del culto divino. Eh, Creo que es bastante completo y bastante material para el pastor, el vicario o los seminaristas que vayan a estar predicando este domingo o los domingos, que es la intención de este espacio. Entonces creo que se está cumpliendo bastante bien. Excelente. Sí, Excelente. un comentario nada más también en cuanto a la secuencia de los textos. Creo que, por ejemplo, el texto que el histórico utiliza, no sé si también lo traía el trienal en Juan 14, donde habla acerca de Cristo, de Paracletos, al Consolador, y hace una anticipación o una antesala bastante buena en cuanto a la próxima festividad de la Trinidad, donde habla el que va al Padre, el Paracletos, que es el Consolador que viene, y que procede del Padre y que procede de él mismo también. Entonces, hace una buena preparación, una buena antesala también a lo que
Mm, trae ahora nuestra próxima fiesta, que es la Trinidad, ¿no? Entonces, creo que ahora con esta frase que Jesús utiliza en medio de esta situación, el yo soy, eh, también reafirma o subraya lo que se está mencionando ahora en la plena fiesta de la Trinidad, este yo soy, que es el nombre que se le revela a Moisés en aquella zarza, ¿no? Entonces creo que es bastante completo lo que ujú. tenemos en nuestros leccionarios para esta festividad. Tal cual, sí. Sí, es bien interesante como antes de Pentecostés tenemos tantos textos, en realidad todos estos de Juan en el aposento alto, los discursos de despedida del Evangelio de Juan, ¿no? Y cuyo contenido es meramente o casi sistemáticamente neumatológicos, ¿no? Textos concentrados en la obra del Espíritu Santo y en lo que va a hacer el Espíritu con la iglesia, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero parecen textos en realidad para el domingo este que tuvimos ayer o para el domingo próximo. ¿Por qué no elabora más sobre tal vez la resurrección el leccionario, ¿no? Y no, el leccionario casi inmediatamente después de la fiesta de Pascua abre paso a textos concentrados en la obra del Espíritu Santo, pero como bien decís, fascinante como prepara la mirada de la iglesia para lo que está por venir, ¿no es cierto? Para la celebración que tuvimos ayer y que vamos a tener el domingo próximo, ¿no? La obra del otro consolador que revela y apunta a Cristo y que enseña a Cristo, enseñó a la iglesia, ¿no es cierto? Y que es enviado por el Padre y es enviado por Cristo o procede del Padre y del Hijo mismo, ¿no? Entonces, toda la celebración en torno al Espíritu Santo eh, atraviesa ya los domingos previos a la misma fiesta de Pentecostés. Obviamente lo tiene a él en el centro de la escena en el domingo de ayer, en el Pentecostés, pero completa su recorrido en este domingo próximo, ¿no? Sí, está bien interesante eso. Bien, no sé si alguno tiene algún otro comentario o pregunta sobre lo que veíamos sobre estructura del texto o algún aspecto litúrgico. Obviamente estamos ahí a disposición, cualquier cosa para conectarnos, ya sea por mail o WhatsApp en la semana cuando vayamos a preparar el sermón mismo y digamos, ¿qué quería decir esto o qué tenía que ver esto con, con la celebración? Pero también, como decía al comienzo, la idea, hoy solo traje así algo armado, eh, muy monólogo, lo que tal vez sea una necesidad para avanzar en una hora con todo el trabajo, pero de mi parte tampoco es que estoy rígido en que esto tiene que ser el único esquema o la única modalidad. Si tenemos sugerencias, la intención es con esto generar un espacio que sirva realmente y bueno, que nos permita conversar dentro de todas las posibilidades con respecto al texto del domingo, aunque bueno, en principio lo estaría asumiendo yo eh, como servicio desde el Instituto Martín Lutero de la Iglesia de México. Si no tenemos Claro. preguntas, Samuel. Sí, no, también algunos estaban preguntando también acerca de cómo iba a ser la modalidad y seguramente pueden hacer sus sugerencias eh, para poder también Uh -huh. ir cada día viendo qué podemos hacer mejoras o lo que se ocupe que principalmente todos los que van a estar participando sea de mejor manera entendible o utilizable para ellos a la hora de la tarea de hacer su sermón.
Entonces, también es mucho de que Sí. podemos también esperar algún comentario, alguna sugerencia de parte de los que están participando. Y por otro lado, algunos que no estaban dentro de la hora, por esa hora estamos también grabando, y parece que también una de las intenciones es subirlo a la plataforma de BDMA. Entonces, va a estar bastante completo esto que va a estar para el servicio de los hermanos. Bueno, Tal cual, tal cual. Muy bien, hermanos. Si no tenemos más aportes, estamos un poco pasados del horario. Los invito a terminar confesando sí, el credo apostólico para cerrar el estudio. ¿Sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Estimados, un abrazo y nos conectamos, bueno, si